Comenzamos una nueva emisión de Enfoque Comarcal, como todos los viernes en la pantalla de COP TV. Te traemos una temática, nos detenemos a pensar junto con entrevistadas y entrevistados sobre una temática que nos atraviesa a las y los habitantes de la comarca andina. En este caso vamos a abordar lo que es la industria audiovisual en la comarca. ¿Cuánto sale hacer una película, un cortometraje? ¿Cuánto sale en realidad también en lo económico, pero también en recursos humanos? ¿Cómo conseguir los recursos técnicos, lo necesario para llevar adelante una producción que muchas veces nosotros vemos en la tele, en el cine o en las plataformas? Bueno, aquí se produce y se realiza muchísimo cine, muchísimos documentales, cortometrajes, que obviamente tienen que ver con el edificio que tengo aquí a mis espaldas, con la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, con la carrera de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, donde los proyectos que vamos a conocer y obviamente ver detrás de las cámaras y de las pantallas cómo fue que se realizaron, tiene que ver esta carrera, tiene que ver esta universidad pública aquí en el Bolsón. Comenzamos entonces este recorrido por diferentes producciones audiovisuales y la pregunta, ¿cómo llegaron a realizarlas? Vamos a comenzar este enfoque comarcal conociendo cómo se realizó La Memoria, otra historia del paraíso, un documental dirigido por Gustavo Marangoni. Con él estuvimos hablando, lo entrevistamos y le preguntamos cómo fue realizar este documental, esta película que tiene como eje la falta de información, tal vez el silencio ante el único desaparecido que se tiene registro aquí en el Bolsón, que es Julio César Schwartz, una persona que en 1977 fue un ciudadano muy activo en la Cámara de Comercio, participó también en la promoción turística, sin ir más lejos fue gerente del hotel que tengo a mis espaldas cuando tenía el nombre de Hotel Arrayanes. Bueno, ese silencio fue lo que despertó la curiosidad de este director, de este guionista, este realizador audiovisual que entrevistamos, y nos comentó cómo fue ese proceso y obviamente las repercusiones de esta película. Surgió cuando vienen acá a Bolsón Germán y Adriana Schwartz, que son los hijos de Julio Schwartz, que es de quien se trata la película, ¿no? Desaparecido por la dictadura acá en el Bolsón, y vienen con una muestra de fotografías del Banco Nación, con el tema de los desaparecidos del Banco Nación, y me convocan como para hacer un registro de esa avenida, de esa muestra. Y bueno, ahí me doy cuenta que da para algo más que un registro de esa muestra. Pegamos muy buena onda con Germán y con Adriana, entonces bueno, acá empezamos con un reportaje, una nota para ampliar un poco el registro de la muestra y terminamos 4 años después, creo, sí, 4 años después, o 3 años después, con una película terminada. Bien, y ese proceso de 4 años, bueno, cuando decantó la idea de la película, bueno, hacen falta roles a cubrir. Bueno, ¿cómo fue ese equipo que se conformó, me imagino, para la película? Mirá, al ser una producción muy independiente y que lleve 4 años de proceso, el equipo en algunos casos fue cambiando, digamos, uno no está 4 años trabajando 8 horas por día, todos los días, entonces bueno, surgían rodajes y ahí yo convocaba a la gente que en ese momento podía. Sí hubo roles que se mantuvieron, Daniel Shore en sonido, pero bueno, muchos ayudantes, muchos equipos, los íbamos como convocando a medida que surgían rodajes. Capaz que en algún momento pasó bastante tiempo entre un rodaje y otro. Eh, en un documental se trabaja con gente, con emociones, con gente en situaciones muy límites, ¿no? Recuperar la memoria para Germán, Adriana, Ana, la mamá de ellos, eh, requiere procesos de conocernos también, ¿no? De entendernos, de crear confianza. Entonces, bueno, capaz que pasaba un tiempito que se decantaba, volvían. Entonces, bueno, el equipo iba cambiando. Por suerte, bueno, estando la carrera, ayudantes para, para las diferentes áreas había. Eh, pero bueno, como que el equipo básico fue Walter Augello en la investigación y el Danny Shore
en sonido y yo. Y después el resto eran, en función de lo que necesitábamos, íbamos convocando gente. Bien, recursos humanos de alguna manera lo cubrían de esta manera como me contabas. Lo técnico, bueno, lo económico también. Bueno, hay también un poco de ficción en el documental. Hay unas pinceladas de actuación también en personificada la memoria. Bueno, ¿cómo fue llevar adelante ese trabajo bueno, que me decías, fue muchísimo? Eh, Desde lo humano, bueno, digamos, la participación y las ganas de participar de mucha gente. Desde lo económico, si bien fue una producción bastante independiente, tuvimos apoyos. Tuvimos apoyos, ahora pasaron más de 10 años, temo olvidarme, pero bueno, sí, de algunos sindicatos docentes, de la municipalidad de Bolsón, eh, de la poquito de provincia de Chubut, provincia de Río Negro, eh, temo olvidarme. Y después lo que hacíamos eran ventas anticipadas de la película. En esa época las películas estaban en DVD, no se bajaban de internet tanto como ahora. Y entonces, bueno, hacíamos ventas anticipadas y eso nos ayudó muchísimo. Y muy al final tuvimos una ayuda muy importante del INCA, del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, donde nos presentamos a un concurso de postproducción y bueno, por suerte ahí tuvimos una entrada de dinero que nos alivió bastante. Inclusive mucha gente pudo cobrar más de lo que habíamos acordado al comienzo. Bueno, lo tenía pensado para más adelante lo del Inca, pero lo traes ahora. Bueno, la situación actual es importantísimo que exista el instituto y por ahí, bueno, explayate un poquito más en lo que significó una producción en la Patagonia, en la comarca andina, ese concurso y bueno, ese ingreso que fue tal vez un complemento, pero fue importante, ¿no? Sí, nos ayudó a poder terminar la película. O poder, por lo menos poder terminarla como terminó. Sin esa ayuda, toda la parte de ficción no estaría, porque digamos, la parte de ficción sí implica otros gastos, implicaba la realización de vestuario, mover gente en situaciones más, también más complejas, trabajo en la montaña, hubo que convocar ya mucho más equipo, un documental, depende, son todos distintos documentales, pero generalmente se trabaja con equipos más reducidos. En las jornadas de ficción hubo que recrear muchas situaciones, bueno, ahí sí fue con equipo mucho más grande, súper profesional, que lo tenemos acá en la comarca, Horacio Dolcini en dirección de arte, bueno, Beatriz Di Benedetto, una vestuarista de Buenos Aires, la mejor del cine argentino, colaboró también, pero bueno, ahí sí, la ayuda del instituto, la película hubiese sido mucho más chiquita. Vamos a la temática, a la memoria en el bolsón. Un poco está en la esencia de la película, del documental, esto de en un pueblo chico hubo mucho silencio y de alguna manera es el eje de la película. Bueno, ¿cómo fue enfrentarse a ese silencio y decir, acá hubo un desaparecido y una persona que era activa también, era muy social, participaba en una de las cámaras de comercio, turismo? Bueno, ¿cómo fue ese proceso bueno, de trabajar sobre ese silencio? Mira, básicamente eso fue lo que a mí me llevó a hacer la película, digamos, cuando vos encarás un tema así, o una historia así, podés encarar por diferentes lados, podés hablar de la militancia de Julio, podés hablar de un montón de cosas. A mí me sorprendió lo del silencio en el pueblo y en la familia también. Cuando vienen Germán y Adriana, ellos cuentan también que les llevó muchos años poder decir públicamente que tenían un papá desaparecido. El miedo al comienzo y el dolor después hace que los familiares se encierren, ¿no? Se hagan una coraza muy fuerte. Y bueno, coincidió esa coraza familiar con el silencio bolsonero. Yo estuve muchos años acá, convencidísimo que que la dictadura acá no había llegado, ¿no? Que el desaparecido más cercano era Juan Herman, que si bien era una familia Bolsón, desapareció viviendo en Bariloche. Y bueno, eso fue lo que me sorprendió y eso fue lo que me empujó a hacer la película, ¿no? Bueno, la película va a ir por ese lado, por el lado del silencio.
¿Y sentís que, bueno, que hubo repercusiones a partir de la película? También se hace esa obra artística que está enfrente del Banco Nación, que está registrada en la película. Bueno, se genera un movimiento de memoria. Concretamente, qué repercusiones hubo después que se mostró? Yo estoy asombrado, gratamente asombrado. El último 24 de marzo, como todos los 24 de marzo, me llaman de varias escuelas para proyectar la peli, 10 años después. Es decir, el tema sigue vigente, eh, tal vez ahora más que nunca. Eh, sí, sigue teniendo repercusión, por suerte se sigue trabajando en las escuelas. Eso, bueno, nombraste, ¿no? Lo de las culturas que están en Banco Nación, se nos ocurre a Germán y a mí en Bariloche, en un bar, hablando ¿no? de las baldosas, la memoria, y si hacemos algo, qué sé yo, y bueno, y perfecto, convocamos a un escultor que lo hizo y estuvo buenísimo para todos, estuvo buenísimo para la familia, estuvo buenísimo para el bolsón, estuvo buenísimo para la película también. Bien, preguntarte en esto de lo tenía pensado para el final, lo del Inca, ¿no? De la ausencia del Estado en las producciones, eh, en la Patagonia, en el interior del país, donde tal vez los recursos, bueno, hay que buscarlos y gestionar mucho más. Em, ¿Qué importancia tiene contar las historias de nuestros lugares desde acá, desde los que vivimos, desde los que, bueno, cursan una carrera como la que está en la universidad sobre arte audiovisual, sobre los que de oficio quieren realizar alguna peli, algún documental? La importancia del Estado y bueno, y qué importancia tiene contar lo que pasa. Son dos temitas, y la Sí. importancia del Estado es fundamental. Yo te hablé del instituto, pero también te dije que la municipalidad, Cultura de Río Negro, Cultura de Chubut también aportaron. No, el Estado no solo aporta a través del instituto, que es imprescindible, sino también puede aportar, y en muchas producciones aporta o con logística o estoy pensando en diferentes producciones en otros lugares del país. Las municipalidades con logística, con camioneta, con alojamiento, cuando viene un equipo técnico o va un equipo técnico de otro lado. Sí, el apoyo del Estado es imprescindible, eh, y, y contar nuestras propias historias. Hay un documentalista chileno que decía, un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos. Y sí, si no contamos nuestra historia, no sabemos quiénes somos. Es lo mismo que, no sé, que viene una familia, un chico, una niña, nada, nazcan, crezcan y los abuelos no le cuentan nada, ni de dónde vinieron, y crecen en el aire. Y, y bueno, cuando crecemos en el aire, cualquier viento nos lleva a cualquier lado. Terminás, voy a spoilear, me voy a animar a spoilear un poco porque, bueno, porque tiene que ver con un desaparecido y porque el documental termina súper abierto con la sorpresa para quien creía que Julio César era el único desaparecido, con el testimonio de una vecina diciendo de que ella se entera de que en el Bolsón había otro desaparecido. Bueno, ¿no te animaste? ¿Cómo fue? ¿Quisiste hacer la continuidad e investigaste un poco más de Gorlero, tengo entendido, ¿no? Otro desaparecido en Bolsón que tal vez no trascendió, no se denunció. Mirá, yo averiguamos muchísimo, averiguamos con organismos de derechos humanos y no hay ningún registro. Si no, obviamente sí, Claro. había otra película ahí, pero salvo el testimonio de Pelu, no hay ningún registro de alguien desaparecido en Bolsón con ese, desapareció en Bolsón ni en ningún lado con ese apellido. Así que no pudimos continuar porque no, salvo ese testimonio, no tuvimos ningún otro dato. Bueno, es lo que genera tal vez el genocidio de Estado y la desmemoria, ¿no? Por ahí, en estos casos. Sí, sabemos que en los dichos no era una persona oriunda de acá, eh, pero bueno, No sí hay nada. investigamos y no hay ningún dato, ninguna denuncia sobre esa persona. Así que bueno, ahí nos quedamos sin información. En la próxima entrevista vamos a seguir escuchando que la Universidad Nacional de Río Negro es protagonista
en este enfoque comarcal, porque Fernanda Fongi, productora de Relatos de la Comarca, nos cuenta que esta producción, esta serie de historias fantásticas de aquí, de nuestra región, surgió de un trabajo realizado en una materia de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Meme Fabiano nos cuenta sobre el trabajo que realizó en vestuario para esta serie de ficción. Y incluimos a Juliana Benedetti, que junto con las anteriores entrevistadas que nombré, forman parte de un proyecto de arte inmersivo que lo podemos ver ahora, porque Relatos de la Comarca fue realizado y vio la luz en el 2021. Bueno, escuchamos a las tres, primero repasamos lo que fue el trabajo de Relatos de la Comarca y nos invitan a una obra de arte inmersivo, Agua, en la galería artística del Laberinto del Hoyo. La serie surge en el marco, yo estudié en la Universidad Nacional de Río Negro, soy egresada de la carrera de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual y el guión de relatos surge en la materia de guión 3. Ahí fue que lo fui puliendo y lo fui desarrollando. Estamos hablando del 2013. Año tras año fuimos puliendo y puliendo y puliendo más el guión para poder adaptarlo a las distintas convocatorias que ofrecía el Inca en esos momentos, cuando funcionaba un poco mejor que ahora. En el 2017 la presentamos junto con Bruno Ruiz, que fue como director, y Juan Saltú, que fue como guionista. Yo fui como productora. Ganamos el concurso Blood Windows 2017, que es un concurso súper importante sobre cine de terror y, bueno, series. En este caso fue la primera serie que largaba el Blood Window. Ganamos el concurso, que era un concurso nacional, y principios de enero del 2018 comenzamos con la etapa de la preproducción. ¿Cómo va la temática de la serie? ¿Por qué? Y bueno, a mí me gustó siempre el cine del terror, me gustó la ciencia ficción, yo soy de los 80, me crié con Spielberg, con Rod Serling, bueno, con un montón de referentes de ese género. Y me atraían las historias locales, los mitos urbanos. Entonces fui haciendo entrevistas a distintas personas sobre si conocía algún relato paranormal o sobrenatural que le haya sucedido y que no lo haya podido explicar. A raíz de eso, bueno, a veces había que darle un giro más dramático para que tenga una función más audiovisual una vez que esté hecho. Y bueno, así a partir de distintos relatos, se fue adaptando el contenido a los 6 capítulos. Y esos relatos, bueno, me imagino que más de uno lo habremos escuchado, por ahí se van contando en los fogones, en las sobremesas, algo que en la comarca está muy presente. Exactamente, y aparte también aprovechar los escenarios naturales que teníamos acá. Tenemos en el capítulo 3, por ejemplo, fue grabado en el Puyén, en el lago de Puyén, donde, bueno, hay como un ser que habita las profundidades, y acá siempre hay relatos sobre los cueros, distintas fantasías o mitos. Y después, sí, no sé, no quiero espolear la serie, pero bueno, son 8 historias atravesadas en 6 capítulos de 26 minutos y la guía de esos 6 capítulos es una especie de detective que escucha estos relatos en una zona portuaria y decide venir a investigarlos a la comarca, y cuando viene se encuentra de que él tiene un pasado que lo invoca acá también. Bueno, la serie se puede ver en Cinear, es importante, una plataforma gratuita. Meme, vos estuviste en lo que es vestuario. Bueno, ¿cómo es esos entretelones de una producción, una ficción en serie en la comarca? Bueno, el vestuario en relato fue un vestuario complejo, porque es una serie y teníamos más o menos casi 70 personajes, ¿no? Entre extras, o sea, fue un trabajo grande. Como es la realidad del Inca, que fue siempre, que es bajo presupuesto, gran parte del vestuario lo construimos gracias a la colaboración de distintas organizaciones de acá que nos prestaban, como el hospital, las madres de las damas rosadas, generosamente ellas tienen un montón y se puede ir a buscar. Voluntad de los mismos actores y los extras tenían su ropa y venían con un bolso y decían, bueno, más con esta, no, mejor con esta, de acuerdo. Es así el vestuario en el bolsón, porque además también está la posibilidad de comprar
porque siempre algo de presupuesto hay, o buscar telas, mandar a construir, y también es muy limitado todo, acá es todo muy... Todo muy pero a través independiente, todo colectivo. independiente, todo, pero con mucha ayuda de todos. En la comarca realmente, en ese sentido, la comarca es muy solidaria, ¿no? Tanto, yo también soy egresada de la Universidad de Río Negro, estudié en la Universidad de Río Negro, y siempre la comarca nos están prestando un sillón para arte, una bufanda para otro. O sea, siempre realmente en ese sentido agradezco a toda la comunidad, ¿no? Para terminar con Relatos de la Comarca, bueno, ¿cómo fue los estrenos, cómo fue mostrarla y bueno, las repercusiones con el público? Bien, mostrarla fue súper gratificante porque después de tantos años de trabajo había mucho interés también en la serie, en verse los actores, en verse las familias, en ver los lugares. Tuvimos el primer estreno en Bariloche, en el cine del shopping, en los cines Patagonia, y luego en la Casa del Bicentenario, donde llenamos sala y que fue súper emotivo. Fueron 2 días seguidos, porque bueno, al ser una serie hacíamos 3 capítulos y luego 3 capítulos. Después, bueno, se estrenó en el Inca, que está disponible, como habíamos dicho, en Cinear. Y luego del estreno acá fue gracioso porque la gente se acercaba y me decía, bueno, tengo historias para contarte para una segunda temporada, lo cual nada, siempre queda abierta, ¿no?, la posibilidad. Bueno, por otro lado también quería agradecer y destacar que la producción de Relatos se hizo con una coproducción con la Universidad de Río Negro también, y que fue declarada dentro del municipio de interés cultural, dentro de la provincia de interés provincial y a nivel nacional fue declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados. Que nada, o sea, está bueno como esos reconocimientos también, dar las gracias a eso. Sí, sin dudas. Bien, vamos a pasar al presente, porque pasaron unos años de Relatos en la Comarca e incluimos a la siguiente entrevistada, porque forman parte de quienes llevan adelante una propuesta de video instalación inmersiva en la Galería de Arte del Laberinto. Tienen que ver con los elementos, se viene la muestra de agua. Bueno, Juliana, contanos de qué se trata, más allá de que algunos ya la conocemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se trata de, como dijiste, de arte inmersivo. Es digamos, una pata nueva quizá o más novedosa de las audiovisuales. El espectador entra dentro de la obra, ¿sí? Por eso lo inmersivo, ¿no? Como que ya no está frente a la obra, sino está adentro, inmerso. Y sí, son 4 elementos. Estrenamos con fuego, fue la ópera prima, luego siguió tierra, ahora es agua. Y estamos ya elaborando aire, que es el 4º y último de la saga. Y bueno, es una propuesta súper interesante e innovadora porque tiene que ver con despertar ya la parte sensorial, si se quiere, de los espectadores, y que el espectador es libre de recorrerla y de espectar justamente desde el ángulo que quisiera. Es en el laberinto, donde está la galería. Es un espacio con alfombra donde se puede sentar el público, por eso esta idea de generar distintos puntos de expectación. Y bueno, es una experiencia innovadora donde trabajamos quizá no el año entero, pero bueno, sí poco más de medio año para cada uno de los elementos. Podría decirse que nos vamos a sumergir en el agua, porque bueno, es una gran habitación donde hay, bueno, pantallas por todos lados, digamos. Exacto, sí, son proyecciones, sí, son proyectores que proyectan las superficies, techo, paredes y piso. Y sí, es también con sonido, ¿no? Tiene una banda sonora. Tiene también tintes de mapping, no es exclusivamente de mapping, pero bueno, tiene también trabajo... ¿Qué es mapping? Perdón. El mapping, sí, está muy bien, es una buena pregunta. El mapping es una técnica también de video que lo que hace es trabajar sobre la arquitectura propiamente, en este caso de la galería, pero bueno, el mapping es trabajar sobre el mapeo justamente del objeto, de la estructura, arquitectura, volumen que uno esté trabajando. Entonces, por eso digo que no es exclusivamente mapping, pero bueno, sí pisamos fuerte esa parte. Bien, entonces vamos a poder meternos dentro de la obra. Bueno,
hay una ventana de tiempo donde podemos aprovechar esta obra de agua en el GAL. Bueno, ¿en qué días abre y bueno, cómo podemos acceder? Perfecto, la galería abre cuando abre el laberinto, generalmente es en temporada a partir de diciembre hasta Semana Santa, y ahora vamos a abrir con la apertura del laberinto, que es del 5 de julio al 3 de agosto. Así que del 5 de julio al 3 de agosto van a poder acercarse y poder ver la obra, que el que ve una quiere ver todas. La próxima entrevista también tiene que ver con un trabajo de la universidad que termina en una película que está en postproducción, todavía no salió a la luz. Estoy hablando de Iberá, que es una historia, es una ficción, una película de ciencia ficción, también tiene algo de comedia, tiene extraterrestres también que están en su historia. Alejo Extrabú es el director y nos cuenta que a partir de su tesis de la licenciatura en diseño artístico audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro, presentó este guión y lo llevó adelante sin financiación del Inca, sin financiación de ningún tipo de gobierno provincial, pero con estrategias de cine independiente, que nos cuenta en este 2023, a partir del 2023 y 2024, cómo fue la realización, el rodaje, y que hoy en día Iberá se encuentra en postproducción y en muy poquito tiempo la vamos a ver en pantallas. Iberá surge como tesis de la carrera de licenciatura en diseño artístico audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, como tesis hice como el guión, que era un guión inspirado en movimientos de cine independiente, como la base. Ya pensar como un guión pensado en producción que pueda ser realizado por ahí, no con recursos gigantes, no sé, que choquen helicópteros, que esté Darín, cosas que te hacen muy cara la película. Así que bueno, ese fue como la primera parte, y la historia es como una comedia fantástica. Trata acerca de un contador que viene al Bolsón de vacaciones, pierde sus cosas, no sabe qué hacer y conoce a una chica en la feria que lo invita a parar en su casa, y ella forma parte de un grupo que se llama la Federación Galáctica, que creen que van a ser rescatados por extraterrestres en un inminente apocalipsis. Así que bueno, como en 2022, 2023, 2022-2023 armé el guión, más o menos, o sea, lo que hice como tesis, y después armé un equipo, que son casi todos compañeros de la universidad, o sea, graduados o estudiantes, para ver si lo podía llevar a cabo. El proyecto está hecho sin financiamiento del Inca, sin financiamiento provincial, y entonces lo que hice fue como un acuerdo cooperativo de que si la película produce dinero, se reparte en el equipo técnico entre los actores. Y un modelo de producción, como yo más o menos había hecho la tesis pensando en esto en producción, como a largo plazo, a diferencia, por ejemplo, del Inca, que te da como un modelo de producción que te dice que vos tenés que hacer la película en 4 semanas intensivas. Eso implica que la gente tiene que dejar toda su vida y todo para laburar todos los días en la película. Esto fue pensado más a largo plazo, entonces íbamos grabando los fines de semana y jornadas cortas, como un máximo de 4 horas, porque no sé, todos tienen otros laburos, tienen familias. Entonces grabamos durante todo un año, sí, durante todo 2024, más o menos. Y en el verano 2025 empecé el montaje, y ahora lo que va del año se está haciendo como la postproducción de color y de sonido. Desde ese guión, de estar, me imagino, tal vez solos, con el papel o con la compu, sí, armar ese equipo, bueno, me imagino que se fueron incorporando personas. ¿Podemos decir cuántas personas y qué roles fueron cumpliendo en esta producción? Participaron un montón de gente, la verdad. Para hacer una película como con bajos recursos, la verdad que tanto el equipo colaboró como los actores y la comunidad, como nos prestaron como locaciones, qué sé yo, vestuario, de todo. Entonces hay como en los títulos está como una cantidad de gente, pero no sé, si tengo que decirlo, el equipo técnico, por ejemplo, principal, igualmente fue chiquito en comparación a las películas del Inca, que no sé, son 40 personas.
es un equipo técnico reducido. A ver, te nombro. Director de fotografía, Sabrina Chazarreta. Directora de arte, Catalina Cerchete. Director de actores, Lucas Lovera. Director de sonido, Iván Rivelli. ¿Qué más de dirección me falta? Bueno, dirección y producción hacía yo. Bueno, después como sonido directo, Joaquín Rosell, Sofía Sánchez, Chicho Aranda, ¿qué más? Bueno, después tuve asistentes de arte. Como una particularidad que a mí me gustaba, digamos, o sea, una particularidad del proyecto es que está hecho con un equipo patagónico, casi el 90% de todo, sí, casi todo el equipo es patagónico, de acá de la comarca andina aparte, y los actores también. Entonces es una película hecha 100% con un equipo patagónico, con actores patagónicos y pensada desde la Patagonia. Por ahí yo como patagónico también, cuántas veces estoy diciendo patagónico, pero miraba muchas películas que por ahí que se hacen y por ahí es como gente de Buenos Aires. Está buenísimo que vengan a filmar a la Patagonia, pero por ahí es otra visión diferente a lo que uno vive acá, ¿no? Entonces, eso por ahí como desde un federalismo extremo que me surge. Digo, para que se conozca que más allá de las personas que aparecen después en la pantalla, los actores, actrices, hay un gran staff, una gran cantidad de personas para llevar adelante una película, y decías, independiente. Para llevar adelante, por ejemplo, una escena, tenían que hablar justamente decías, con la locación, hablar con los diferentes vecinos o algún local. Bueno, ¿cómo fue ese diálogo con la comunidad también? Bueno, con el tema de las locaciones, claro, grabamos en un montón de locaciones que nos fueron prestando. No sé, por ejemplo, grabamos desde comercios como la estación de cerveza, el Tablón, la pizzería El Tablón, un hostel Cosmo, en el Parque Nacional Lago Puelo, que ahí hicimos como un permiso, un montón de locaciones. Y también grabamos en locaciones naturales al aire libre, que eso fue todo un tema. Por ejemplo, grabamos en la Plaza Pagano, en pleno verano, lleno de gente. Y en general, la gente, o sea, por ahí no era que cortábamos la calle y que estamos filmando y teníamos 100 extras, sino que la gente estaba ahí. Y la gente reaccionaba como bien, digamos. Venía, nos preguntaba, no, estamos grabando una película, y nunca tuvimos como ningún problema, como que había como un clima muy positivo, digamos, tanto en el equipo como para afuera. Qué sé yo, en la plaza fuimos a grabar una escena, por decirte, y teníamos a la izquierda, a la derecha, un tipo escuchando Leo Mattioli a todo lo que da con un parlantito, en el otro enfrente un pibe tocando la guitarra, y a la izquierda unos pibes jugando a la pelota, y era como decirlo, bueno, che, estamos grabando, puedes parar 5 minutos de escuchar Leo Mattioli, y vos también, ¿verdad? Y en general paraban un cachito, grabamos la escena y seguíamos. Sí. Bien. Con respecto a esto también de la comunidad, y es una peli que está todavía en la cocina, se está terminando, en un momento, y no sé si está todavía abierto, le pidieron a la comunidad alguna colaboración, también como tantos otros proyectos de contenido, de creación de contenido. Bueno, ¿cómo le fue en esa ida y vuelta también con la gente aportando a una producción local? Bueno, en un momento, el 90% o el 80% de la historia transcurre acá en la comarca andina. Y había un 20%, la película se llama Iberá, por ahí para el que no conoce, por ahí tomo como la mitología de una supuesta ciudad extraterrestre bajo el mar, que está ubicada en La Lobería, que queda a 60 kilómetros de Viedma. Hay como toda una mitología que crece en Viedma y cada vez como más grupos de ufología y qué sé yo. Entonces en un momento los personajes tienen que llegar hasta Iberá, los dos personajes principales. Spoileo un poco, pero... Y eso, o sea, en producción era una de las cosas que por ahí eran más caras para llegar con todo el equipo hasta La Lobería, que queda como a 1200 kilómetros de acá. Entonces, bueno, buscamos intentar financiamiento por vías, por provincia, por cultura, y no salió nada, era como un momento medio difícil.
Entonces sí, hicimos un cafecito, recurrimos a la comunidad y lo pudimos lograr. Colaboró un montón de gente y pudimos llegar a viajar hasta la lobería y grabar esas escenas con un equipo reducido, pero llegamos. Así que súper agradecido por toda la gente que colaboró. ¿En qué etapa está Iberá en este momento y en cuánto tiempo tal vez la podríamos ver en pantallas? Bueno, ahora se está finalizando lo que es la postproducción de sonido y el color, así que yo creo que puede estar lista como para octubre, no, más como para fin de año. La idea es como terminarla y mandarla a festivales. Dentro de la lógica de festivales hay como unos festivales como que son clase A, clase B, clase C. Y los festivales clase A te piden que la película no se haya estrenado en ningún lugar. Festival clase A es, por ejemplo, el Festival de Mar del Plata y el Bafisi, los únicos dos de la Argentina. Entonces la idea es intentar mandarlos a un festival que le daría como un prestigio a la película si queda seleccionada. Y a partir de ahí sí, mandarla a todo el resto de los festivales hasta donde se pueda. El estreno nacional sería ese y después del estreno internacional sigue la misma lógica. Así que la idea es como para fin de año tener la lista, ver si la podemos estrenar en alguno de estos festivales y quizás hacemos antes, como que no, el estreno no oficial, una proyección como privada para toda la gente, para el equipo y los actores y toda la gente que colaboró. Bien. Pero bueno, sería un estreno no oficial, digamos, no un no estreno, sí, una proyección. Por último, bueno, ciencia ficción en la comarca andina, ¿se había hecho, tenés algún precedente de que se haya hecho esto de una comedia ficcionada, pero también con extraterrestres acá en la comarca? Con extraterrestres no. Hay una película que es de fantasía, que es la película de Yao Navarra, Sigilos del Bosque. Pero bueno, por ahí es otro género, que es una comedia fantástica. Y creo que no, o sea, un largometraje que tome la temática de extraterrestres, creo que no. Siempre me dicen pájaros volando, lo primero que me dicen cuando le digo que es de hippies y extraterrestres. Pero por ahí es un tono diferente, lo de pájaros volando, y va por otro lugar. Pero creo que sí, que no hay otro largometraje, al menos que yo sepa, sobre extraterrestres en la comarca, creo que no. Y llegamos al final de este enfoque comarcal, donde conocimos un poquito más qué sucede entre cámaras, entre los guiones y la iluminación y el vestuario de las diferentes producciones que se realizan aquí, las producciones audiovisuales, la industria audiovisual en pujante crecimiento en toda la Patagonia, pero en especial en la comarca andina. El próximo viernes vamos a compartir la segunda parte, donde hablamos con otros realizadores y nos contaron obviamente otras experiencias en diferentes épocas y con diferentes objetivos. Obviamente no es lo mismo encarar un documental que un cortometraje o que una ficción o una serie como vimos en este programa. Será cuestión de despedirnos hasta el viernes que viene a las 21 horas, como siempre, por la pantalla de COP TV.